¿Puede la cultura paraguaya sobrevivir al cambio de época y al avance del movimiento woke? En este programa vamos a hablar sobre cómo fortalecer la cultura paraguaya ante estos ataques. Bienvenidos a un nuevo episodio en la Batalla Cultural. Hoy tenemos como invitada a Carolina Cuenca. Bienvenida. Si nos puedes decir un poquito de lo que es tu profesión, Carolina. Muchas gracias. Primera profesión, mamá. Soy paraguaya, 50 años y pedagoga de profesión. Bueno, y siempre inquieta por el tema de humanidades y cultura. Trabajo en un medio de prensa hace muchos años, 26 años, elaborando materiales educativos, casi 30 años ya. Y bueno, me interesa la educación, la filosofía política, me interesa mucho la cultura paraguaya. Y bueno, con otros amigos venimos viendo estos temas que también veo que son de interés de ustedes. Sí. Y para empezar a responder a la pregunta del programa, ¿puedes explicarnos qué es el cambio de época? Sí, se habla mucho hoy de lo que estamos viendo, partiendo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en Francia que te vas a un partido de fútbol y vienen comunidades tipo de guetos que están como enojados. Vos ves que tiran estatuas en Estados Unidos de gente que fundó su país. O en las redes sociales querés compartir una opinión libremente y es contraria, digamos, a la opinión de otros y te cancelan. La cultura de la cancelación, claro, ¿verdad? Realmente detrás hay un movimiento, un pensamiento. Las acciones siempre parten de ideas y las ideas son las que yo por lo menos creo que tenemos que analizar y ver si realmente conviene o no. Y las ideas de fondo son que todos los valores que se plantó en Occidente son los valores judeocristianos, los principios que mueven esta civilización son, digamos, dañinos y hay que cambiar completamente, hay que dar totalmente la vuelta a esos principios. Porque esta gente piensa que es por culpa de eso, ¿verdad?, que existen tantas injusticias en el mundo, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, dar vuelta a todo. Y el movimiento woke estaría incluido dentro de eso, ¿verdad? Y ya están cansados, digamos, de tratar de civilizarnos por la razón. Están cansados de la razón misma, ya son post-verdad, post-racionalismo. Digamos que la revolución moderna pues nosotros podemos vivir valores sin necesidad de un Dios o de una iglesia o de algo así, una institución que nos guíe. Entonces nosotros vamos a vivir la libertad, la fraternidad desde nosotros mismos. El hombre puede, el humanismo sin Dios, ¿verdad? Eso plantó la idea, ¿verdad?, del progreso, de la ciencia. Vamos a basarnos en nuestra voluntad, etcétera. Pero después vimos, por ejemplo, las guerras mundiales, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, y ahí vos ves, por ejemplo, el feminismo, una reacción realmente de amargura ante tantas cosas que estaba viviendo la Sin embargo, en Paraguay tuvimos también situaciones de ese tipo y no tuvimos esa consecuencia tan fatídica. Sí tuvimos muchísimos desafíos, pero es diferente cómo enfrentaron sobre todo las mujeres. Bueno, pero digamos que los que iban a la avanzada antes era Europa antes era Occidente. Y realmente fueron los que transmitieron los principios judeocristianos que hablan de, sobre todo hay un punto esencial que es la persona. Y ahí está el problema, porque ahora digamos que el movimiento woke quiere romper con la injusticia, pero atacando mal, atacando ¿Nos podrías el tablero. definir qué es el movimiento woke? Sí, es un movimiento es que se van uniendo colectivos. Pero en síntesis es un movimiento que trata de derribar los principios que son fundamentos de este estilo de vida que llamamos Occidente. Y ellos creen que nosotros, los judeocristianos, limitamos, por ejemplo, la sexualidad. Limitamos, por ejemplo, la convivencia que ellos consideran más tolerante de aceptar todo tipo de conductas, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo, al final vemos de que esta nueva revolución que intentan hacer contra la injusticia lo hacen por un camino equivocado porque tratan de romper el tablero. Quieren seguir jugando sobre un tablero roto. Uh-huh. Y vos cuando rompes todo y no sabes qué vas a construir después, es el caos. Pero siempre después del caos, yo digo que son personas muy instrumentalizadas también.
porque siempre después del caos, de la deconstrucción cultural, siempre viene alguien que intenta imponer valores de forma rígida. Eso siempre existe. Y en cuanto a Paraguay, ¿cuáles vos consideras que son los valores que permiten o propios de nuestra cultura que permiten resistirnos a estos movimientos y a estos ataques? Sí, yo creo que Paraguay tiene una especie de pozo de Urendahue, digo yo. En la Guerra del Chaco, ustedes recordarán una batalla famosa, fue recuperar los pozos de agua de Urendahue, donde hicieron un gran sacrificio de caminar kilómetros. Garay y sus jovencitos que se encomendaron a Dios para hacer esa tremenda batalla. Bueno, y después encontraron el agua y digamos, parte de la guerra. Bueno, así mismo, Paraguay tiene cosas muy bonitas dentro. Hay que buscar en las raíces culturales de los pueblos lo más genuino que se tenga para poder resistir, digamos, haciendo una semejanza con una... está viniendo un huracán, un cambio cultural que ni siquiera los mismos organizadores del cambio saben bien hacia dónde ir. Por ejemplo, la feminista se une porque dice, vamos a matar el patriarcado. Después se une el izquierdista porque dice, gobierna la derecha en el mundo. Entonces, cada uno se une desde ese según victimismo. la causa, ese victimismo. De todo hay, ¿verdad? El obrero piensa que solo el capitalista mueve el mundo, entonces va a matar el capitalismo y con eso el ambientalista se une por otros motivos. Y todos ellos creen que al final uno de ellos va a terminar gobernando al resto, pero realmente no es un movimiento que tenga... es amorfo en muchos sentidos y como toda revolución, ustedes recordarán la posrevolución francesa que es la madre de todas las revoluciones, lo que fue el reino del terror. Bueno, en Paraguay, sin embargo, tuvimos también situaciones incluso más terribles, como fue el genocidio de la guerra del 70, sí, que nos totalmente. marcó mucho como nación. Hay un antes y un después. Eso fue en el siglo XIX, pero nosotros tenemos una historia anterior que es, yo creo que muy interesante, que es el encuentro de los españoles y de los indígenas acá. No fue tan traumático como en otros lugares. Si bien no es una historia rosa, tampoco es oscura, ¿verdad? Así tan oscura. Incluso la transición a gobierno soberano tampoco fue sangrienta. Porque incluso si vos ves las cartas de los revolucionarios paraguayos, siempre hablaron de los principios, siempre los mismos principios guiaron desde el inicio. Vos dirías que nosotros tenemos una tradición católica y guaraní. Nosotros tenemos, yo diría, te puedo incluso decir, porque suelo hablar de esto, como 5 puntos que rescato. Uno de ellos justamente es la apertura al sentido religioso, que en nuestro caso, ¿verdad? es de tradición católica, ¿verdad? Y creo que es un plus, porque con el catolicismo vino las ideas de Francisco de Vitoria en el siglo XVI, de su Relectio de Indis, donde ellos ya discutieron el tema de si el indio tiene alma o no, y si es un ser racional y libre. Y ellos dijeron, sí, todos somos imagen de Dios, por tanto somos, imago Dei es... Imagen de Dios en latín. Claro, es imagen de Dios, quiere decir que tu dignidad se basa no en tu pobreza o en tu riqueza, en ser varón o ser mujer, sino que vos sos imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés inteligencia, voluntad, libertad, libre albedrío. Y por tanto nadie te puede imponer algo. Con luces y sombras, este marco cultural estaba arraigadísimo y coincidía también con el estilo de vida comunitario. Es el otro punto que yo rescato. El 12. El individualismo extremo al que llegaron las sociedades, también por corrientes muy liberales, ¿verdad? El individualismo extremo hace también que las otras sociedades estén como desarmadas ante los nuevos desafíos, ¿no? Y sobre todo un pensamiento materialista, que no estoy hablando solamente de eso de decir tengo plata, porque a veces nosotros decimos, bueno, el materialismo es que la gente demasiado quiere la plata. Sí. No, materialismo como filosofía es inmanetismo, o sea, todo ocurre aquí y ahora y por tanto vos tenés que buscar tu bienestar material porque vos sos solo materia. Y después está el gnóstico que dice, no, vos solo sos alma. Sin embargo, el cristianismo dice, vos sos alma y cuerpo a la vez. Y entonces esta postura, más la de Jesús de Nazaret que decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La moral te la da tu familia y tu fe. No el Estado, no el rey, ni la monarquía, te la da
tu condición de ser Tu humano. dignidad humana, tu Muy valor bien. como persona. Y la expresión dignidad viene del cristianismo. Ese es el aporte del cristianismo a Occidente. Y en el fondo, el que quiere romper con los límites, en realidad está rompiendo con la naturaleza. Y el que rompe con la naturaleza, el ser humano, que es distinto del resto de la creación, ¿verdad? Lo cual no significa que no tengamos que cuidar el resto de la creación, pero el ser humano tiene una dignidad particular. Y ahora entre el movimiento woke, por ejemplo, hay un neopanteísmo que dice también que nosotros somos prácticamente células evolucionadas, individuos de una especie. Pero hay un problema ahí, porque con el ideal de vivir sin límites, de ser como unos gnósticos, alma pura, ideología de género es eso, alma pura, o sea, vos te construís a vos mismo porque el cuerpo no importa. E ignoran todos los aportes científicos de los últimos años. Claro, porque esto ya es posmoderno, posverdad. Porque de alguna manera la revolución que nos marcó mucho el modernismo hablaba de la razón y hablaba de la diosa razón. Es como si hiciera hidrocefálica nuestra cabeza, ¿verdad? Engrosó, digamos, nuestra cabeza y dejó de lado el sentimiento, el alma, la interioridad. Y esta gente es como que está buscando, en búsqueda de una expresión del ser, ¿verdad? Está como queriendo desligarse de toda su cultura. Adiós, Dios, bienvenido universo, Sí, por ejemplo. sí, Le sacan a Dios y dicen lo que el universo quiera. O Claro, sea, como al un final. ente que no tiene vida, una estructura, va a ser Dios. O sea, pues, nosotros estamos creados para adorar a Dios. Está en nuestra estructura, está en nuestro ADN. Y si le sacamos de ahí, buscamos otros ídolos para llenar ese vacío, ¿verdad? Y la expresión del Dios Trinitario es impresionante. Santa Catalina de Siena, que es una doctora de la Iglesia Católica, dice que la inteligencia, que es una facultad espiritual que tenemos nosotros, está hecha para buscar la verdad y conocer el ser de las cosas. El hombre siempre va a buscar la esencia, está preparado, formateado para eso, y cuando se encuentra con el Logos, que es Jesús de Nazaret, el único que dice decir que Él es el Logos de la verdad. Después el tema de la voluntad está hecha para el amor. Y dice Catalina de Siena que eso es porque Dios es trino, el Espíritu Santo es el amor mismo. O sea que el hombre no se conforma hasta que no puede llegar al amor mismo. Y volviendo un poco al tema de los valores, Sí. de la identidad cultural Sí. paraguaya. Yo anoté algunos y no sé si podrías decirme qué te parecen. Sí. Familia y comunidad, Sí. religión, Sí. tradición y costumbres, Sí. hospitalidad y solidaridad, Sí. respeto a la autoridad, Sí. que por muchos tiempos estuvimos forzados, pero Sí. realmente todavía se respeta a la Sí. autoridad. Pero ese es otro tema que tenemos que tocar, porque a mucha gente le molestó Le toca. cuando hablamos del tema de la moral de las autoridades. Sí. Y la importancia de la lengua guaraní. ¿Qué te parecen estos valores como para resistir? Sí. Sí, ¿cómo Sí. crees vos que el guaraní representa como una barrera a lo que es el movimiento woke? Sí. El guaraní es muy importante porque es un elemento de cohesión. La lengua, fíjate que en 1492 Nebrija, que fue el primero que hizo, Antonio Nebrija hizo la primera gramática de la lengua española el mismo año en que Colón vino a América. Y eso enseguida se armó, se estaba justamente armando el reino español y se armó la hispanidad gracias a la lengua. La lengua es muy importante para armar una comunidad que tiene una cohesión. El pueblo hebreo, por ejemplo, que tiene su lengua propia, por más que no tuvieron territorio mucho tiempo, ellos tenían lengua, religión, comunidad. Y nosotros tenemos eso, nosotros tenemos un plus con el guaraní que cohesiona la comunidad. Y acuérdense que tuvimos años de aislamiento de otras, gracias a Dios creo que también fue muy bueno en cierto sentido, aunque en otros, ¿verdad? Fue ¿A qué te difícil. referís? ¿La dictadura de Stroessner o Rodríguez de Francia? Desde Francia ya, porque las revoluciones acá fueron, en cierto sentido, había unas pujas, ¿verdad?, sobre el iluminismo, la revolución. El antiguo régimen que dicen ellos de la revolución, en realidad está marcado también en ciertos aspectos por los principios cristianos. Querían vivir esos mismos principios, pero sin las raíces. Sin embargo, en Paraguay, no. Acá hubo siempre como una especie de etos cultural que se mantuvo durante todo el tiempo hasta el siglo XX. ¿Te acuerdas que en una reunión que tuvimos vos me habías hablado de eso? Que el paraguayo es callado, Sí. no se expresa mucho, no le gusta expresarse, pero tiene convicciones muy firmes. Sí.
que vienen de su familia. ¿Vos te acordás más o menos lo que dijiste? Porque a mí me encantó ese enfoque que le diste. El Paraguay. Que dijiste que la tradición de la abuela, de compartir juntos, la mesa familiar, vos decís que esos son valores importantes para resistir a este cambio de época y resistir al movimiento woke y otros ataques. El paraguayo no tiene la comunidad. Ahora si vos ves los reels que ves en internet, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, fíjate bien y vas a ver que hablan de amistad, de sociabilizar. El paraguayo no tiene esto como una teoría, es una vivencia. Entonces cuando vos tenés como vivencia, está dentro de tu sentido común. El sentido común es lo que un marxista cultural que está también detrás del movimiento woke quiere cambiar. El sentido común es como una guía interna que va a ser la experiencia. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad es la experiencia, ¿verdad?, que tiene el mayor de la comunidad. En todas las comunidades del mundo existe gente que guía a otros en base a la experiencia. La experiencia, por eso es muy importante. El paraguayo valora la experiencia, pero fíjate que ante el poder, porque lo que la gente realmente rechaza es el autoritarismo, que es el abuso de poder. Pero ante el poder, la comunidad paraguaya siempre tuvo un elemento intermedio, que es la familia. ¿Y quién armó este esquema cultural? La mujer. La mujer paraguaya, muy contrario a lo que dice el feminismo de hoy, el feminismo de género, nunca la mujer paraguaya dejó de idealizar o de formatearnos para amar la familia, a pesar de que ella vivía sin el esposo, sin el padre, sin el hermano que murió todos en la guerra. Ella siempre dijo, vos sos paraguayo, le hablaba en guaraní y le transmitía la fe. ¿Cómo lo hacía? A través de gestos, porque ahí viene la cultura guaraní también. El guaraní es más gestual. Entonces el paraguayo es un hombre de gestos. Vos le podés tocar en las internas, por ejemplo, del Partido Colorado y de otros partidos grandes. Cuando hablan, por ejemplo, uno de los candidatos empieza a tocar la esencia y ahí se les salta. Acá los medios de prensa te pueden decir corrupción, te pueden decir mil cosas, pero no tocan el caracú, la esencia. Ahora le tocan la esencia de sus valores y vas a ver, en octubre de la época de que vino la transformación educativa, un día lluvioso salieron muchísimas familias, salimos a decirle al gobierno que no queríamos una transformación educativa que fuera en contra de esta esencia. Un día lluvioso así, ¿verdad? O sea, el paraguayo es callado, sí, pero le tocan sus valores, le toca a su familia y se levanta a defender. No nos gusta hablar, nos gusta actuar. Exacto. ¿Vos decís que eso es de origen de nuestra cultura guaraní también? O la mezcla, ¿verdad? Decía también Cecilio Báez que este es el país del cementerio de las ideologías. Él era liberal, pues. Los liberales antes eran muy anticlericales, en la postura un poco de separar todo. Sin embargo, acá, bueno, sí te aceptas, ¿verdad? O sea, te aceptas lo que vos querés escuchar y después actúa según sus criterios. Y esto también es un mecanismo de defensa que llegamos a desarrollar, digamos una especie de anarquismo casi naif, ¿verdad? Ante el poder, claro, porque la autoridad que respeta es la autoridad del padre, de la familia, de la madre, de la comunidad. Sin embargo, el poder le molesta. El paraguayo, el poder autoritario siempre le molestó. Solamente que no actúa de forma revolucionaria, sino que evoluciona. Y en la medida que tiene posibilidades, ¿verdad? Siempre lo decían antes letradito. Vos sos abogada, ¿verdad? Sí. Bueno, pero antes decían, por ejemplo, letradito. Letradito es una palabra casi peyorativa porque es como decir, el poder viene. El poder está fuera del esquema de la comunidad. La comunidad se basa en la vida del yopoy, que es la solidaridad. O sea, yo hoy por vos y vos mañana por mí. Una amistad incluso a veces malentendida ya, de que yo te debo algo cuando vos me haces un favor, ¿verdad? Y así sobrevive. Y eso se utiliza mucho en política. En política, pero se sobrevive gracias a eso. Porque realmente el poder siempre fue o dictatorial o anárquico, revoluciones. Yo escuché una idea muy interesante y te comento y les comento. A mí me encanta mucho un youtuber que hizo un programa sobre este tema del cambio de época. Y él habló, por ejemplo, de la maquinización, cómo cambió la cultura, sí. Después la producción en masa también, sí. Después la informática, cómo cambió la cultura y que ahora viene la IA.
Eso. Y que incluso hay gobiernos que ya tienen gobernantes de inteligencia artificial. Entonces él dijo, y no sé, dígame su opinión, dijo él, dentro de poco vamos a extrañarles a los corruptos, porque dice que la IA va a ser mucho peor y dio así una predicción muy, muy negra de lo que viene en nuestro futuro con este cambio de época. No sé si ustedes quieren opinar o comentar al respecto. Carolina. Vos buscás algo hoy, busca 12 de octubre. Yo estuve buscando información sobre Cristóbal Colón, como venía el Día de la Hispanidad. Busca y vas a ver quién gobierna el mundo. Es impresionante cómo está censurado, incluso las imágenes, libros, te marcan error. Busca aborto. Se está reescribiendo la historia. Se está reescribiendo. Sí. Este movimiento sí. woke está muy metido en la IA. O sea, ya hay un gobierno Y en hay ese mucho sentido. sesgo, porque Hay yo mucho suelo sesgo. mirar bastante y siempre ponen la frasecita víbora, le digo yo, Sí. cuando vos mirás. Y si vos no tuviste una buena formación, te cambia todos los conceptos. A mí me preocupa los jóvenes que se están alimentando de las redes y no de los libros. ¿Qué Sí. es lo que podemos hacer? Vos que Carolina, estuviste en la facultad. Sí, Hace justo poco. quiero hacer una pregunta Sí. también a Carolina sobre qué rol juega la familia y la religión como para resistir a estos cambios y al movimiento woke Es lo en esencial. Paraguay. Es lo esencial. Sí. Mira, tocas el punto esencial, porque realmente, imagínate, incluso las familias imperfectas, Ujú. porque acá la mayoría de las familias, después de las posguerras y revoluciones que tuvimos, fueron siempre la cabeza de la mujer, pero ella siempre idealizó en el marco cultural, siempre está la familia completita, ¿sabes? Y eso se reconoce a nivel constitucional, pero la ley no es la que marca eso, no es que la ley te impone, sino que eso ya está en nuestro sentido común. Y por eso es muy importante, porque hay una coherencia. En Paraguay hay una coherencia entre la Constitución del 92, que es personalista, o sea, dice luego el artículo 4 que la vida se respeta porque somos personas, ¿sabes? Y esta expresión persona, vuelvo, es el aporte. ¿Y quién salva este tesoro? Es como Eneas, libro de Eneas, donde en el libro 4 él sale del incendio llevando a su padre y los tesoros de su casa. Y le preguntan por qué no le abandonás, ya vivieron su vida, ya terminó, después vas a tener otros tesoros. Él dice, me abandonaría a mí mismo. Entonces, ¿quién es el que mantuvo todo esto? Para mí la mujer paraguaya, que es gloriosa porque supo conservar, ¿verdad?, exactamente la familia, la fe, la cultura. Y el colchón entre el poder, cualquier poder, la IA, el globalismo, la cultura woke, son poderes. Bueno, incluso poderes políticos más locales, ¿verdad? Entre el poder y el individuo es la comunidad, y las instituciones intermedias son justamente la familia y la religión. La apertura al sentido religioso es muy importante. El sentido religioso es el que unifica al ser. Nosotros somos seres espirituales. Y ahora se habla mucho de la salud mental, que se está fragmentando, destruyendo. El físico, todo el tema metabólico, etcétera, es maravilloso. Pero si vos no ves la dimensión espiritual, que es inteligencia, memoria, voluntad, si vos no ves la libertad, ese es el campo de batalla hoy, ¿verdad? Que hay gente que niega totalmente en la cultura woke, ¿verdad? Hay gente que niega totalmente, hay otros que creen que solo somos eso y que el cuerpo es un simple instrumento que vos podés cambiar, que podés destrozar, cercenar, da igual. Y después está el cristianismo, que dice somos personas, una integralidad. Para mí esta es la mejor vía y es lo que se conservó en el sentido común gracias al sacrificio gracias al sacrificio de las mujeres paraguayas principalmente. El gran garante, la gran garante de la cultura paraguaya ha sido la abuela. Pero ahora están falleciendo y con ellas, ¿verdad?, gran parte del legado. Las porque tradiciones, porque las ellas costumbres, nunca sí. pretendieron hacer sociología ni nada de eso. Ellas vivieron con fe una experiencia traumática. Es diferente vivir así. Sin embargo, los europeos, y vos ves las zonas geopolíticas del mundo, y decime, ¿dónde te querés ir hoy? Japón, que tiene montonazo o sea, justamente de desarrollo tecnológico, pero tiene un montonazo de gente que está viviendo sola
tienen ya realmente un problema serio, gente que se suicida, que tiene problemas serios tienen a nivel social, de comunicación, de sociabilidad, etcétera. Vos te vas a otra área geopolítica, Rusia, miles de riquezas, recursos, etcétera. Pero ahora están buscando en sus raíces tan cristianas también algo de qué agarrarse. O eso, y en la población que están tratando a través de... Ellos están en contra de la cultura woke porque se dan cuenta de que eso les va a eliminar por dentro. Les va a destruir. Y después vos te vas, por ejemplo, a la parte más occidental de Occidente, digamos Estados Unidos y Europa, y vas a ver, están destrozados. Porque han reducido tanto lo que era su legado y han abandonado e incluso algunos rechazado sus raíces. Y están siendo, digamos que están siendo colonizados por otras religiones para llenar ese vacío que ellos mismos crearon. Y incluso acuden a la maldad misma. Ahora el satanismo está de moda. ¿Para qué vamos La a irle? iglesia de Satanás reconocida en Estados Unidos, por ejemplo. En Harvard casi admitieron hacer misas negras dentro de la universidad, pero esto fue histórico, hace unos años nomás fue. Fue toda una pelea el hacer o no hacer. Realmente ese vacío se tiene que llenar con algo. Uh-huh. O sea que el hombre no se va a conformar jamás. El hombre tiene sed de infinito. El hombre tiene sed de trascendencia. El hombre siempre va a buscar el bien, la verdad y la belleza en algún lugar. Puede ser que encuentres... Hay gente que le apasiona el crimen organizado y está de moda las novelitas estas que exaltan a los narcotraficantes. Sí. ¿Por qué? Porque buscan una excitación de tipo bélico, no sé. Y después está el que buscan el islamismo. Hay chicos en Europa que se convierten al islamismo y se van a pelear por el Estado Islámico. O sea, cualquier espejito les va a atraer porque siempre va a buscar trascendencia. Para llenar ese vacío que tienen. Es porque eso también es un acto del diablo. El feminismo es una religión, amor. Sí. El feminismo es una religión. Yo conozco feministas de verdad. Y es una pseudo religión, ¿sí? O sea, no es algo racional. Vos no podés discutir casi. El marxismo... los marxistas convencidos es una pseudo religión. Si vos no tenés eso, si viven para la causa, vos le podés hablar del 40% de la población de desnutrición en Cuba, le podés hablar de todo lo que está sufriendo, no le interesa, se endurece el corazón. Sin embargo, nosotros tenemos todavía, viste, el corazón en el sentido bíblico es el centro de tu intimidad, donde está tu razón, tus sentimientos, todo, no solo tus sentimientos. Entonces el corazón late como Matiz que tenía el corazón. Viste que la figura del Ícaro es negro y tiene un corazón rojo. Miren esa imagen de Matiz, es muy bonita. Y acá en Paraguay teníamos una estampita donde estaba la bandera paraguaya y en el medio había el corazón de Jesús, que era una estampita que le daban los sacerdotes a los soldados paraguayos para ir a la guerra. Y vos sabés que es tan bonito porque vos te das cuenta que el corazón está presente tanto en nuestra cultura local como en la universal de Occidente. O sea, nunca va a descansar nuestro corazón hasta encontrar la verdad, la plenitud, la trascendencia. Y la mejor forma de vivir esto es en comunidad. Qué lindo, qué bonito todo eso. Y como ya se nos acaba también el tiempo y obviamente que nos gustaría tenerte en próximos episodios porque hay mucho de qué hablar, muy interesante. Y yo quiero hacer digamos que hacer un resumen de algunas ideas para seguir protegiendo o fortaleciendo la cultura paraguaya. Primero conocer. Y para eso entonces promover la educación cultural a través de la literatura, las tradiciones paraguayas, que se conozca su historia en los centros educativos. Tenemos que cantar más el himno nacional, tenemos que enseñar más de nuestra historia en las instituciones, incluso en las universidades. Pero la historia sin sesgos. La historia no prefabricada, con los libros de antes. Sí. Exacto. Yo guardo mis libros antiguos que tengo de 3 generaciones atrás y leo, porque si no, ahora uno en las redes no encuentra nada. Promover esa identidad nacional, celebrando nuestras fiestas, la Virgen de Cacupé, la música, la danza, nuestra artesanía. También apoyar, y en este contexto apoyar a los creadores y artistas locales. Que tengan una idea. Que demuestren lo que es la música, la cultura, la literatura, el cine que reflejen nuestra identidad. Así es. No intentar copiarla a los de Netflix, por ejemplo. Exacto.
y crear espacios de diálogo como este. Claro, sí. Y nosotros también. Para organizar foros y fomentar la conciencia crítica y preservar la lengua guaraní. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Y nosotros también estar abiertos, o sea, no volvernos también como unos tradicionalistas cerrados, sino conservadores. ¿Qué es un conservador? Alguien que no va por la revolución, no cambia lo que es bueno, sino que cambia paulatinamente lo que es necesario cambiar, con tranquilidad, con prudencia, sin apuro, sin que nadie te esté presionando tanto, como siempre hizo el Paraguay. Sí, bueno, pero después vos hacer lo que te parece que es correcto para tu familia y hablar siempre en guaraní y no tener esta actitud vergonzante. Yo creo que es una cuestión de actitud. La actitud de apertura a la belleza de nuestra cultura, sí, y no una cerrazón a lo que viene de fuera, porque de fuera vino el cristianismo. Para mí, el gran aporte de los españoles, ¿verdad?, fue el cristianismo, porque fue una luz de esperanza para la gente que vivía encerrada en el espiritismo y cosas así. Y realmente yo encantada de la vida con ustedes, porque muy poco se puede hablar de esto, así es que cuando quieran, claro, podemos hablar de... Un gusto de tenerte. Tamara, ¿no querés comentar algo, hacer alguna acotación para despedirnos? Algo para despedirnos, a mí me gustaría decir que también dentro de todo esto lo más importante es acercarnos más a Dios. Es cierto. Eso es lo que nos va a cambiar a nosotros, a cómo relacionarnos en la familia, en el trabajo, la paz que Dios nos da. Eso es lo más importante. Y ahí de a poco va a ir cambiando también lo demás, y las demás personas también observando que vivís en Dios, y con eso. Y que nosotros, que cada uno haga lo suyo y aporte en su entorno, pero esta protección de la cultura paraguaya tiene que ser colectiva. Tenemos que colaborar todos juntos en nuestra familia, en nuestro entorno, para poder seguir resistiendo, no resistiendo, fortaleciendo y creciendo y siendo nosotros un virus también. Y de aquí del corazón de América Latina o de América del Sur, expandirnos a los otros países. Gracias por acompañarnos. Sí, hasta la próxima.